En caliente está. Amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Gracias, Andino, por estar aquí. Ahora me queda lejos, pero que conste que usted pidió venir. Rodrigo, ojalá no se me voltee. ¿Qué tal? Con la derecha, con la derecha. Aquí estamos. Muy bien, vamos a hablar de ciertas cuestiones que se están dando en la coyuntura guatemalteca. Yo creo que el primer tema, y aclarando el tema de que soy respetuosa, de que admiro a la potencia, de que hace muchas cosas buenas, hace muchas cosas malas, ha hecho tantas cosas malas en el pasado que en el gobierno de Barack Obama, aunque no me gusta todo lo que ha hecho, pero ¿quién soy yo para opinar? Por ejemplo, compuso las relaciones de esos hielos de 50 años y bloqueo internacional comercial, casi agonizando una linda perla del Caribe, como le llamaban, lo que es Cuba. Pues esas son noticias que se han dado durante este año, inclusive ahora ya hubo un vuelo que salió de Cuba para Estados Unidos a Nueva York de una nueva línea aérea. Qué alegre, qué bueno, así debe funcionar el mundo en el siglo XXI, en el año 2015. Creo yo que eso es algo muy acertado por parte del presidente que dirige la potencia. Pudiéramos pensar que el hombre más poderoso o el segundo hombre más poderoso, porque hace 2 años la revista que era famosa decía que Putin era el hombre más poderoso. Luego tal vez estado de Barack Obama, no sabemos quién. Lo cierto es que fue algo muy acertado por parte de la potencia. Esta fue una guerra de guerras que dejó orfandad, dejó viudez, dejó lágrimas, dejó miles de oportunidades para que muchos cubanos se desarrollasen y polarizó el mundo extremadamente. Creo yo que al ir viendo que cada día China, Rusia e Irán ganaban terreno con Cuba, de una manera acertada, Barack Obama decidió retroceder. Qué bueno que le fue bien en su petitorio y que ahora tenemos una Cuba completamente libre. No conozco Cuba hasta el día de hoy porque daba miedo ir a conocer porque le podían volar a uno la visa gringa. Imagínense qué grado de ridiculez al que habíamos llegado en este mundo. Sin embargo, hemos visto algunas otras cosas no acertadas, no del gobierno de la potencia, sino de su representante aquí en Guatemala, como lo es el caso del actual embajador. Cosa que no habíamos visto con Arnold Chacón. Creo que me gustó mucho la calidad de representación de la potencia que tuvimos aquí en poco tiempo, porque Arnold Chacón estuvo poco tiempo aquí en Guatemala, pero fue, creo yo, un embajador con mucha prudencia. Sin embargo, la portada de Prensa Libre del día de hoy, de ayer, y los diferentes tweets que mandó Prensa Libre, porque yo me enteré por Prensa Libre casi inmediatamente, donde inclusive hay videos, de verdad son lamentables. Son lamentables. Guatemala es un país que su mayor socio comercial es Estados Unidos y en segundo lugar El Salvador y Centroamérica, pero yo creo que ese tipo de injerencias están pasadas de moda. Esto es lo que subió Prensa Libre ayer. Eso se parece con cuando vino Kissinger a Guatemala, así lo recibieron. Entonces, desde el aeropuerto. Esto es lo que subió Prensa Libre el día de ayer. Yo de verdad no le puedo decir al señor embajador actual que me quiero disculpar con él, porque no soy yo quien para pedir disculpas. Creo yo que este es el sentimiento de la masa del país de guatemaltecos, que aún tienen vivo intervencionismos de la potencia en Guatemala, como la United Fruit Company en 1954, por favor control, lo tenemos listo. Los intereses de ellos en la época versus los intereses de este país incipiente en la democracia, esto obra en el Google. Golpe de Estado en Guatemala en el 54, se le culpa a la CIA
norteamericana. Estoy hablando de un tema que quiero ser lo más prudente, pero quiero ser lo más objetiva del caso, porque creo que estamos a tiempo para que en Guatemala no se haga un verdadero caos. Y luego, por otro lado, tenemos estas acciones, tenemos a un señor de la CICIC, Iván Velázquez, que creí que me iba a gustar su accionar, porque Castresana era mucho show off y muchas presentaciones de PowerPoint. El hombre olvidó que éramos una república con 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y hacía una presentación, nos convocaba a los medios y resulta ser que él investigaba, no el MP. Él juzgaba, no el organismo judicial y nuestros jueces, y él dictaba sentencia, y cortado el cuello. De todos esos casos, no le cuajó a Castresana ninguno. Tuvimos una valiente mujer en la época castresana, que era Giselle Rivera, que se tuvo que salir huyendo de Guatemala, y como es una excelente abogada tica, se supo defender de otro tico. Luego tuvimos a Dalanese, que nos dejó exageradamente mal sabor en la boca, porque también no hizo las cosas como debían de ser, y pues ahora tenemos a un señor, Iván Velázquez, que creo yo que nos están dando pan y circo. Ojalá, y bueno, esto es parte de lo que sucedió el día de ayer, ¿verdad? No puedo decir lamentable, porque ningún embajador guatemalteco se va a meter a un congreso en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, a querer dictar órdenes, y mucho menos el Cepelín Ligorría, como le dice José Rubén Zamora, pero con respeto, Julio Ligorría. No se va a meter al Congreso ni al Senado norteamericanos a levantar la mano y a señalar y a dar órdenes. Entonces yo le quiero decir al señor embajador que amamos a su país, que les damos gracias por la ayuda que nos dan, pero que las cosas aquí se respetan y se hacen como una república, ejecutivo, legislativo y judicial. Debemos todos de respetar los 3 diferentes poderes del Estado. Y con el señor Iván Velázquez, pues tuve la suerte, el atrevimiento o mi libertad de acción, que está plasmada en la Constitución Política de la República, de enviarle un tuit la mañana del día de hoy. Y creo yo, Mirna, que bien vale la pena, porque yo sé que este señor Chinito, él mismo tuitea muchas veces y él mismo lee, aunque tuitea muy poco, ¿verdad? Es más mediático el presidente Obama. Dice, good morning, le digo yo a Ban Ki-moon, Mr. Iván Velázquez is doing and playing politics in Guatemala. Is that real help from ONU? Don't mistake. Para los que entienden, que entiendan, y para los que no, que busquen un diccionario. El tema es que si sigues un invento que se hace en Guatemala y se aprueba por el Congreso guatemalteco, y resulta ser que los que estamos ansiosos, regresemos al set, los que estamos ansiosos de justicia en este país, todavía la vemos muy, muy lejos. Nos hacen, ahorita tenemos muchísimos escenarios abiertos y nada de respuestas, y están utilizando aparentemente sapos que vienen de bañarse en la cloaca de gobiernos pasados y que son los menos indicados para estar sapeando, y que se jactan de ser sapos, dicen ellos, de la CICIG y de la embajada norteamericana. Y yo digo, pero si el comal le dijo a la olla, oye sapo, aplastémonos en la cloaca. Un tipo de cloaca, como fue el exsecretario privado del gobierno de la UNE, de Álvaro Colón, tan ligado a tantísima corrupción, resulta ser que él se jacta y dice que es el sapo de la CICIG, y que él se jacta de decir en un restaurante de la zona 10, que por respeto y ética no voy a decir el nombre, y lo que se cachó fue una buena penqueada. Pues va, que a mí no se me puso enfrente, porque tal vez con algunos yocos y mabashis y demás me lo traigo al piso, pero es una abusivez que un guatemalteco que no goza de honradez, de honor, y que su fortuna está muy cuestionada en el gobierno de la UNE, venga a ponerle el dedo a cualquier hijo de la vecina o a cualquier pinche civil, y borracho y ebro se jacte de que él es el sapo de la potencia, el sapo de la CICIG. Si esa es la justicia que nos quiere transferir con estos 2 años que le hacen falta a la CICIG en Guatemala para que el MP aprenda a investigar, ese no es el tipo de investigaciones que queremos. Queremos cosas que sean técnicas,
con evidencias justas, sin violentar la libre comunicación y la libertad de expresión de los guatemaltecos o extranjeros que residimos acá, porque ahora resulta ser que es un delito hablar por teléfono y que sin orden de juez competente tenemos a varias en el bote. Yo no los estoy defendiendo si son gángster o no son gángster, pero el inicio del procedimiento se cae, porque no hubo jamás una orden de juez competente para que autorizase las escuchas. Resulta ser que primero escucharon meses, después capturaron y la orden de juez nunca estuvo a priori. Entonces yo creo que esa manera de hacer justicia es una manera de pan y circo y mediática, pero en base a eso vamos a hablar hoy y ya me voy a callar. Interrumpo si no me gusta, Sandino. Bueno, adelante. Bueno, Estados Unidos, creo que ha planteado dos temas trascendentes en la coyuntura de hoy. Y el primero es Estados Unidos y su papel y su rol en el país y su historia de intervención, su historia de estar vinculados a los peores sectores en Guatemala históricamente. Y pues definitivamente... ¿Quiere decir a la oligarquía cuando usted dice los peores sectores? Oligarquía, militares, en su momento MLN. Pero hay buenos militares. Hay buenos y hay militares, dignos. definitivamente. Usted es amigo de varios. Sí, Y hay buenos gringos también. Y hay buenos sí, gringos. eso Hay no buenos quiere gringos. decir. Lástima que no tienen el poder. Ninguno de esos tres sectores, los buenos tienen mucho poder y los peores son los que tienen el poder. Entonces, definitivamente el interés de Estados Unidos históricamente en Guatemala tiene que ver con sus intereses y no tiene que ver con Guatemala ni con los intereses de Guatemala. Y esto es la historia de, primero, en la intervención militar de Estados Unidos y el derrocamiento de Arbenz, y después en el apoyo a la contrainsurgencia, a la guerra sucia y a todo el genocidio que vino Clinton a pedir perdón por toda la complicidad de Estados Unidos. Nos vinieron a pedir perdón por experimentar con nuestra gente una vacuna y que les inyectaban enfermedades. Eso falta, porque esa es la potencia, estaban juzgando a nazis por hacer eso y lo estaban haciendo aquí en Guatemala, Estados Unidos. O sea, efectivamente es una historia oscura, terrible, que de alguna manera en los últimos tiempos Estados Unidos ha pretendido primero apoyar el proceso de paz, apoyó el proceso de paz y influyó en América Latina en que dejara de haber dictaduras militares y que hubiera gobiernos civiles. Estados Unidos jugó un rol en eso y ahora Estados Unidos está pretendiendo en este mundo unipolar, donde son la potencia mundial hegemónica militar, intentar de alguna manera tener una visión distinta, y Obama pretendió eso, a pesar de que sí tienen gestos positivos como lo de Cuba, tiene gestos negativos como los migrantes, su política antimigrante, su política de criminalizar al migrante. Eso es algo que afecta fuertemente a Guatemala. También es cierto que fue el gran aliado del Pentágono, porque también Estados Unidos hay que hablar de un contexto más amplio. Este gobierno fue el gran aliado del Pentágono y eso le permitió cuadruplicar la ayuda militar, intervenir más militarmente en Guatemala, estar más presente en Guatemala, porque hay que recordar que Estados Unidos nos ve como su traspatio y lo que le interesa a ellos es tener el control territorial, y eso es sus intereses. Lo discutía hace pocos días con alguien que estaba evaluando un programa internacional de Estados Unidos y le decía, ¿de qué le sirve a Honduras tener una base militar norteamericana, el país más violento del mundo? O sea, no nos sirve la presencia militar norteamericana a los centroamericanos. Y esa es una de las políticas de Estados Unidos. ¿No nos sirve? No nos sirve. A los centroamericanos no nos sirve. Le interesa al Pentágono tener tropas en el territorio para ellos tener el control, pero eso no ayuda en nada a la seguridad de nuestros países. El otro principio importante es que, y por qué el repudio de ayer al embajador, esto ha sido sobre todo en su actitud, el embajador y el Departamento de Estado, cuando sacan a Roxana Valdetti, le asignan un rol al presidente. O sea, en el comunicado del Departamento de Estado dice, la vicepresidenta, qué bueno que sale la vicepresidenta, y el presidente que lidere las reformas que necesita el país. El presidente en las condiciones de hoy no está en capacidad de liderar ya ni a su familia, porque no la tiene,
ni a ningún Sí la ministerio, tiene, ni sí a la ningún tiene. ministerio, ni a ningún, o sea, la situación de debilidad estructural del presidente, política, y su comprometimiento con todas las estructuras criminales que se han develado, me parece que hace, y ese es el repudio actual contra el embajador, que la única institución que defiende al presidente, la única institución, el único poder real que defiende al presidente es Estados Unidos y la embajada. Ellos le han asignado un rol que además de no poderlo cumplir, porque no lo puede cumplir, él no puede liderar nada, es la única que le interesa tener un presidente débil, porque ahora sí, Estados Unidos es hegemónicamente, dirige la presidencia de la República como nunca lo había hecho. Entonces, ese es el cuestionamiento real al rol del embajador. Es decir, que las instituciones, la sociedad, lo que se está moviendo, las reformas que se vienen, son procesos legítimamente guatemaltecos. O sea, la sociedad civil organizada se tomó las 4 mesas del Congreso. El Congreso abrió las puertas porque ve que la presión social, y es un momento para mí único que tiene Guatemala, de que avancemos en la reforma, avancemos en los 4 temas de la reforma. Y la comunidad internacional ha estado apoyando eso. Lo que es diferente es apoyar a un presidente que de alguna manera es responsable de todo lo que ha pasado. Entonces, estamos... ¿Por qué no fuimos así de críticos? Porque lo que ha pasado se ha dado en todos los gobiernos. Tal vez, sí. ¿Por qué no fuimos así de críticos con el gobierno de Sandra Torres y la UNE y con el gobierno de Oscar Berché? Porque o sea, Oscar Berché sacaban el dinero en camiones del aeropuerto, corazón. Sí, sí. O sea, Y un de acuerdo. 029 firmó el contrato para remodelar el aeropuerto. Y miren el aeropuerto, cómo quedó. No, Por eso, solo el único punto es... Estamos polarizando mucho con este gobierno. No, estamos de acuerdo que este gobierno no es el que inventó la corrupción, No. ni es el único corrupto. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la posición, por lo menos mía, frente al gobierno de Berger, frente al gobierno de Colón, frente al gobierno de Otto Pérez, es la misma. O sea, aquí hay un problema que es lo que nos tiene en la crisis política, partidos y gobiernos que llegan cambiando chequeras y financistas. ¿Qué partidos? Todos los que han gobernado tienen una chequera. ¿Y los que no han gobernado y están en la lista? También, o sea, aquí los la que disputa... aprueban, por ejemplo, yo y mi rollo de como yo considero que soy democrática, no soy una mujer de derecha, pero podría pensar que soy una mujer progresista. Entonces yo, por ejemplo, en el set de allá, cuando Amílcar Pop todavía era grato en este canal, yo le pregunté... Mire a Amílcar, que es diputado del sombrerito, le dije, mire a Amílcar, pero ¿y por qué chingados le aprobaron a este gobierno más deuda? Miren, y ¿sabe qué me contestó? Porque Héctor Nuila necesitaba un 0.29. Entonces, ¿quién está libre de culpa? Y a mí me lo dijo, desde ese momento dejé de creer en la izquierda del día de hoy y se volvió no grato para mí y es un burdo igual. Cuando veo que por los transgénicos vota la ley Monsanto, la izquierda, me terminaron de dar el jaque mate. Mire, Karina, tal vez... Entonces, no entiendo. Tal vez hablando... Entonces, ¿quién está libre, Sandino? ¿Quién está libre? Por eso hay que reformar el un sistema. Comentario a las dos participaciones que ustedes han tenido. En el tema de la base militar, lógicamente Palmerolas no es el mismo objetivo que cuando estaba el Comando Sur en Panamá, pero tampoco tiene la misma influencia sobre el área centroamericana, ¿verdad? Porque oficialmente Palmerolas es el aeropuerto alterno en Tegucigalpa y ahorita pues están haciendo el traslado oficial para cerrar Toncontín y pasarse ahí. En el tema de los embajadores, yo pude conocer en forma personal a Alberto Martínez Piedra, a John Hamilton y a McFarland. Todavía no tengo el gusto de conocer al embajador o al presidente Ted Robertson, como dicen algunos, salvo que hemos chateado, él le va a los Mets, yo le voy a los Yankees, pero sucede lo que hemos dicho algunas veces ya acá en el programa, ¿eh? ¿Qué es lo que dice el libro Maquiavelo? El poder se ejerce a través del papado, del feudo, del imperio. Hablamos que el papado es la iglesia, el feudo es el CACIF y el imperio son los Estados Unidos. Eso no ha cambiado en el ínterin. La injerencia
o el protagonismo que ha tenido el embajador Robertson sí es extremadamente diferente a lo que han tenido otras participaciones diplomáticas en el ínterin. Arnold Chajón. Pero a ninguno le tocó vivir la crisis política que estamos viviendo. Bueno, sí, a McFarland le tocó devolverle a su hijo Oscar Berger a base naval del Pacífico. Cuando le incautaron un tumbe de droga, o eso ya se le olvidó. Eso era un aspecto de delincuencia común, entre comillas. Común, no, yo no soy narca común, ni narca no común. El problema es que, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Si era el lío de entre intereses económicos de farmacéuticas de México contra Estados Unidos, cuando uno mira la historia... PISA contra Baxter... Pero cuando uno mira la historia, por ejemplo, cuando hubo problemas entre la Cuyamel Company en Honduras y la United Fruit Company en Guatemala, donde casi llegamos a una guerra, ¿verdad? Entonces hay un libro que se llamaba Guerra de Bananos y no Guerra entre Hermanos. Exactamente puede estar sucediendo ahora acá, ¿verdad? Porque los poderes sombras... económicos son los que realmente dirigen las cuerdas de la marioneta política. Eso siempre ha sido así. Y con respecto al tema de Estados Unidos, lógicamente nadie puede obviar la coyuntura de 1954, cuando pongámoslo en pantalla nuevamente, por favor, y se financia el gobierno de la liberación, pero en ese momento recuérdese que John Foster Douglas, que era secretario de Estado de los Estados Unidos, y su hermano era el dueño de la United Fruit Company. Él era el dueño de la United Fruit Company. Entonces, y la United Fruit Company cambia de nombre, y solo para poner un ejemplo, después en el ínterin, Bob Dole, ¿verdad? Logra tener acciones, y Dole también fue candidato a la presidencia, precisamente contra Clinton, por el partido republicano. Lo que sucede es que las coyunturas también hay que verlas desde el enfoque que pueda tener el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque Jimmy Carter se metió fuerte en América Central. También, y por Jimmy Carter cae Somoza, y por así decirlo estuvo a punto de caer Lucas García. Pero antes de eso también, fue Kennedy. Fue Kennedy el que se metió aquí también, ¿verdad? Pero la posición de Ronald Reagan, que a mi criterio fue un buen presidente en los Estados Unidos... no para Centroamérica. No, para los Estados Unidos. Él fue un buen presidente para los Estados Unidos. La posición de Ronald Reagan fue totalmente diferente a la posición demócrata. Lógicamente, la posición de Bush, la copia, el copy-paste, no el original. El hijo, no el papá. Es diferente a la posición del papá. de Obama. De Obama. Pero independientemente... Si usted es republicano o si es demócrata, hay que coincidir con Sandino de que América Central puede ser un punto según la coyuntura, pero no es realmente una agenda muy importante para en sí el conjunto de los Estados Unidos. Pero como somos la frontera sur, como somos la frontera sur, entonces el tema de la seguridad de la frontera sur es importante para ellos, porque América Central es muy parecida en su conjunto, instituciones débiles, usted ve que están tratando de pedir una CICIG en Honduras. Error grande, ¿verdad? Hay que decirles que no hagan esa locura. Es que el territorio centroamericano pueda acoger capitales de dudosa reputación y que pueda facilitar también un ingreso o una plataforma más cercana para cometer algún ilícito o algún atentado terrorista en los Estados Unidos. Así es como yo visualizo esa política. Ahora, a excepción de la avenida de Henry Kissinger, a lo que le sucedió ayer al embajador Ted Robertson, realmente yo ya no había visto en Guatemala una manifestación contra un funcionario norteamericano de ese nivel, ni siquiera cuando el embajador McFarland, recuerde que McFarland se iba a meter a la huelga de Dolores, iba a la Universidad de San Carlos, yo lo entrevisté en la Radio Universidad, y ahí no había ningún problema. Pero también creo yo que depende de la discrecionalidad de cómo se pueda manejar la diplomacia, porque Ted Robertson prácticamente es el presidente de la República, ¿verdad? Usted nunca vio a McFarland hablando en el podium con el escudo de Guatemala, y él siempre mantuvo sus lugares de protocolo. Pero ese es el punto, Rodrigo, cabalmente, el punto que nos parece, Estados Unidos encuentra una crisis política. Pero en vez de ayudarnos a salir de la crisis política, aprovecha la crisis política para que su embajador tenga la fuerza y el protagonismo que no tenía antes. Entonces, la repulsa contra el presidente, contra el embajador,
es porque la población está viendo que este Estado corrupto, este gobierno corrupto, este presidente capo de todos los grupos criminales que han estado saliendo, justamente está defendido por el embajador. Y por eso es que la gente está enojada con el embajador. Que colegas míos, tú sabes que yo pertenezco a la Asociación de Gerentes de Guatemala, pero colegas, por ejemplo, gente que está en cámaras como Ancho, no vieron bien la posición de ayer del embajador. ¿Usted pudo hablar con ellos ya hoy? Con algunas gentes que a lo individual están afiliados a esa cámara. Tienen un doble discurso. Entonces, ellos apoyan las marchas, sí, apoyan las reformas, pero apoyan al presidente. Ellos están a favor de la posición que tuvo los Estados Unidos para sanear y depurar el sistema, pero lo que sucedió ayer, por la gente con que yo he hablado, no participan de que el embajador se haya ido a meter al Congreso y se haya expuesto de esa forma. O haya polarizado al país. Puede ser un inicio de polarización del país por un acto mal las pensado. Las últimas marchas, a partir de la declaración de la OEA, a partir de la declaración del Departamento de Estado, o sea, lo que la protesta social está viendo es que Estados Unidos empieza a aliarse a los poderes. Y por eso empiezan a cambiar el discurso. Estados Unidos empieza a decir, no, si apoyamos las marchas, apoyamos al Congreso, apoyamos, pero no puedes apoyar al presidente. Es que, mire, hay algunas situaciones, yo lo comparo con El Salvador, porque para que miren que el embajador... Pero yo creo que lo que estamos viendo en pantalla es legítimo y es bueno. La OEA dice que aprueba, o no aprueba, sino que... Sí, respalda al presidente. No. El presidente no son las elecciones. Las elecciones están plasmadas en la Constitución y la alternabilidad del poder es pura de la República y es cada 4 años. O sea, son diferentes temas. Apoyan la alternabilidad del poder en una democracia libre. A Estados Unidos. En El Salvador estaba polarizado, tú lo sabes. Pero ¿por qué Norman Quijano y Sánchez Serén tienen una reunión en la embajada? Porque es el que manda. Sí. Y entonces, y estaba ahí a la par. Y entonces aquí, ahora no se van a meter a la casa de la zona 10, a la 20 calle, ¿verdad? Ahora él se fue a meter al otro lado. Eso fue parte de los errores. Ahora, sí coincido, ¿verdad? El tema de soberanía. Tal vez lo que sucede, yo no sé cuánto poder real había tenido antes el embajador Robinson, pero puede ser eso también. Tuvo mucho, le voy a contar, en la época de McFarland. Sí, pero él no era cabeza, yo me refiero. Le voy a contar, él era encargado de negocios y tuvo mucho, inclusive tanto en el gobierno de Oscar Berger, que aquí me trajeron documentos. Pero había sido embajador antes, en la época de McFarland era el encargado de negocios de acá. En la época de McFarland tuvo tanto poder, pues yo no lo estoy poniendo ni sí ni no es bueno, pero a mí me trajeron unos documentos que yo enseñé la semana pasada en donde de una manera sutil ordena que Perenco se quede, se le dé a los norteamericanos y se le quite a los franceses. O sea, solo para que usted mida el grado de intervención, que no viene haciendo desde ahorita, sino desde antes. Pero habla Perenco, la petrolera, ¿verdad? Pero recuerden que hablamos que Rockefeller y Bush, sus familias son petroleras, ¿verdad? Sí. Por eso yo lo que pienso es, para un poco lo de Estados Unidos, hay que tener claro que podemos coincidir en algunos temas, y ojalá coincidamos en algunos, pero en general lo que vamos a ver es sus intereses por delante, y no necesariamente, porque a mí me ha llamado la atención verdaderamente cómo Estados Unidos planteó una ruta de despejar para el tema electoral, despejar el tema de los narcos, todos los casos narcos, o sea, y por primera vez los narcos empezaron a quererse ir a Estados Unidos. O sea, Lorenzana pidió, después su hijo pidió, parece que los acuerdos son muy beneficiosos con la justicia norteamericana, está Marjorie Chacón, o sea, tenemos una serie de casos vinculados a partidos que Estados Unidos los quería reventar antes del proceso electoral. Y esto da un marco de control también del proceso electoral. O sea, estamos frente a un contexto, en una crisis política, donde Estados Unidos, para la gente, está defendiendo al presidente. Es que lo que para es la que, gente. No, está defendiendo la institucionalidad, no al presidente. No, la institucionalidad tiene marcos normativos para sacar al presidente dentro del marco institucional. Pues por ahí va. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, si Pérez renunciara y subiera a Alejandro Maldonado? No, yo creo que el mecanismo de ley. No, pero no va a renunciar. ¿Y por qué lo ha de hacer?
Bueno, primero ya está el Otto ya antejuicio no manda avanzado. nada. Otto realmente tiene Eso creemos, eso creemos. No, yo sí creo que, yo no creo eso, mire, porque el ejército no se ha levantado en no, contra el de ejército él, y el institucionalmente ejército fue ya responsable. aprendió su lección, porque todos los golpistas están enjuiciados y todos Pero los mire, genocidas. en un Yo creo que sí en una manda, tenemos la plataforma película normal, al revés. En una plataforma normal creo el que sí presidente manda. mandará un 30%, pero el mandato del presidente prácticamente ya no existe. Sí, Porque estamos en año electoral, en una crisis política. Tiene votados 5 ministros, sus manos derechas, izquierdas y centrales. Tiene antejuicio en marcha. Tiene, o sea, el cerco y un partido al presidente oficial acabado, sin un poder. partido acabado. Entonces, yo sí creo que una salida a la institucionalidad que conste, y que refrescaría el proceso democrático es, uno, todo el proceso de reformas, inmediato. Yo creo que es un momento Pero para las es que reformas. sabe una cosa, que ni siquiera las diferentes mesas, ni siquiera los diferentes actores se han puesto de acuerdo en las reformas que quieren. Bueno, Perdóneme. ese es Entonces el no desafío. aleatoriamente los congresistas son nuestros choleros para que lleguen unos cuantos pelones con Carlos Alvarado de la USAC a decirle, estas quiero. No, papá, y ya oímos Hay a tres. todos los sectores Hay y ya sacamos un consenso. Entonces no es como que jule canela ya, porque se va a hacer una porquería que después hay que componer. Voy a poner un ejemplo de las porquerías que se aprueban y que pues no sirve. Usted conmigo vino de a Canal, del otro lado del set, y usted en la época de Derché ya comenzaba a hablar de la ley de comisiones de postulación. Y estuvo guerreando, y estaba en todas esas mesas donde están todos los sabios. Pero fue hasta en el gobierno de la UNE que se aprobó, o a finales de Oscar Berché, no me recuerdo. Vaya, resultó ser que el experimento que ustedes exigían y que lograron que la comunidad internacional también de una manera abusiva obligase, resulta ser que ahora tampoco Sí, les mire, gusta mire. a ustedes. Entonces, no hay que correr para hacer las cosas, sino que hay que consensuar con eso es a todos lo que los yo voy. sectores, porque, perdón, Sandino, ahora no les gusta la comisión de Es que mire, postulación a eso y es a lo usted que vino voy. aquí a exigir Mire, las comisiones. a eso es lo que voy, porque fíjese que la ley de la comisión de postulación O sea, ¿en qué principia en estamos? hacer la bulla y todo cuando está el proceso de las postuladoras. Ahorita que es el año electoral, entonces es la bulla de la ley, de la ¿Por reforma qué no lo electoral, ¿por qué hicieron no lo hacen Sandino con antes? tiempo? Eso es lo que yo, Bueno, lo que yo he visto Nosotros a tenemos, veces. perdón, iba a decir chingando, pero pido perdón, no puedo decir esa palabrota. Nosotros Pero ya la tenemos dijo. 2 años de estar fastidiando con el tema de las reformas a la ley electoral de partidos políticos, 2 años. Sí. Pero no es querer joder Pero el no es- proceso ahorita. Pero miren un punto. Pero solo tal vez- Tal vez ¿por qué ahorita? Porque Es hasta decir, ahorita y no hace 2 años. ¿por qué hasta ¿En qué ahorita? estaban ustedes? Como bien dice, llevamos fregando, no 2, 10 años las reformas. Bueno, yo ¿Por qué ahora? Justamente, porque lo que se nos abre ahora es una oportunidad. El Congreso se abrió. El Congreso, hay pleno. Bienvenido, tenemos 7 años sin pleno, los 4 del Patriota y los 4 de la UNE, no hubo pleno. No hubo pleno porque secuestraron por la vía de las interpelaciones. Esta fue una idea del Patriota, de oposición, y ahora Pero de a ustedes líder. no les gustan las interpelaciones, es un proceso político legal, Sí, que hay que contarle la pero, costura. pero no se puede Es que abusar cayó de en- ese procedimiento. Cayó en el abuso como la figura del recurso de amparo. para no tener agenda. O sea, lo que se abre ahora es una oportunidad para aprobar lo que en 7 años no se ha podido aprobar. Ahora se abre el Pleno por la presión social y el Pleno dice, ahora sí voy a aprobar las reformas. Ahora mira Entonces, Sandino. el desafío que coincido con usted, el desafío es pongámonos de acuerdo y tenemos ni pocos se Pero días. ponen mire, de acuerdo. pero Se van a mire, poner de mire, acuerdo. pero mira, Se en van a poner de acuerdo. 1995, cuando Ramiro de León era presidente, se hablaba de las reformas a la ley electoral y partidos políticos. Y se hablaba de facilitar un comité cívico para postular candidato a diputado. En ese momento, si se hubiera aprobado esa reforma, por lo menos 1/3 del Congreso hubiera entrado por comité cívico. Sí. ¿Y quién se opuso en su momento? El PAN y el FRG. Los dos enemigos, los dos partidos políticos Claro. fuertes, La y se pusieron de amenaza al acuerdo sistema de y no partidos. pasó. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora va a Ahorita se pasar. puede inventar. Pero ahora va a pasar. ¿Crees que? Ahora va a pasar Pero si todo. eso afecta al Lo- status quo de los Sí, partidos políticos. pero es que hay que entender que es lo que a veces veo. Yo lo que siento es que ni son el gobierno. enemigos y cuando se afectan sus intereses se unen y no va a Sí, pasar. Exactamente. pero saben que Porque- si no lo aprueban en este contexto, mire, estamos en un contexto en año electoral. Digamos,
que no hubiera pasado lo que pasó. Que faltan 60 año días electoral. para que y en años para que electorales, elijamos. en años electorales, y además en un Congreso que no ha aprobado nada, si este año, en este mes, los diputados no aprueban cosas importantes, no se va a poder reelegir ninguno. Y con esto que se está proponiendo en el esquema ¿Quién actual, dice que no se puede reelegir? 85, la gente los va a repudiar. Ah, bueno, eso tenemos que verlo el 6 de Por septiembre. eso, por porque eso. El 85... porque el 14 millones de guatemaltecos están en el interior. ¿Sí? Y son 100 gentes, vacas sagradas, las que están queriendo y poniéndole el dedo a gente. Yo digo el sistema. El sistema actual, los 158 diputados, 130 pretenden reelegirse. Pero es que hay mucho cacicargo. Pero es que porque entre fíjate, esos, Amílcar, no todos, importa, mire, por eso, Santino, vamos todos. a nuestra propia casa. Todos. Entre esos, todo el Todos. andamiaje en la URNG Winac para que se reelijan los mismos. 130, ¿no? Yuri Ellos Melini son dos nada mire, más. pues Yuri Melini salió corriendo de ahí y Yuri Melini es gran Yo sé. amigo de Canal, dijo Karina, no se puede, me gasté 176,000 quetzales de mi dinero y no se abren, es una M, me dijo, no se abren, salí peleado, Pero no me quieren así dar está espacio. todo en los partidos y todo el país. Pero ¿y por qué no entonces la pasa izquierda que y Amílcar Bueno. Pop da el ejemplo y que no se reelijan? Bueno, 130 diputados se quieren reelegir. ¿Sí? pero que son Si caciques. no hay caciques, si no hay algo en el Congreso en este mes, fíjense que hablo Mes solo de sin julio. la crisis política, sin Mes la de crisis julio. política, sí, sin crisis política. Cada año electoral, en cada 4 años se aprueba lo más importante. El FRG aprobaron el Código Municipal, la descentralización en año electoral. La CICIG se aprobó en año electoral. Las reformas, las más importantes, se aprueban en año electoral. ¿Por qué? Porque están expuestos a lo electoral. Pero ahora es grave, porque hay una crisis política donde muchos se cuestionan hasta la reelección. Muchos cuestionan a los diputados. Entonces, estamos en un momento coyuntural formidable para aprobar las reformas. Porque los intereses particulares, que siempre han sido los que no permiten avanzar, hoy, con la presión social, van a ceder. Yo estoy convencido, por eso el problema no es el Congreso, hoy el problema no es el Congreso, el problema es que nos pongamos de acuerdo las organizaciones sociales. Pero fíjate que... Si nos ponemos y de da acuerdo, tiempo, da tiempo. da tiempo para las reformas. Ahora, el debate está, ¿cuánto de esas reformas? Y yo después voy a referir a algo más estratégico. ¿Cuánto de esas reformas, toda la reforma de la justicia, la reforma del servicio civil y la reforma de la ley de contratación del Estado no tiene nada que ver con la elección? La podemos empezar adelante ¿Y inmediatamente. qué es mejor para el país? ¿Aprobar una reforma rápida o meter una quinta papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Si Porque no, la reelección está en la Constitución. Si entonces, no- Lo que hizo Grecia, no, ¿verdad? pues, Lo que si hizo no Grecia. reformamos. Queremos seguir, queremos pagar sí, deuda, no queremos. pero ahí no gobierna la queremos. izquierda. Es que, ¿cuál es el problema que tenemos en Guatemala? Si nosotros hacemos una asamblea constituyente, ya están hablando de una asamblea plurinacional, una no sé qué, con estas reglas, Se vuelve una locura. con estas reglas, entonces ¿qué? El líder, Patriota y UNE van a ser los que van a No, que definir. solo en la papeleta solo preguntás si querés que se convoque a una Asamblea Igual, Nacional tenés que Constituyente. cambiarla. Primero, lo importante de esta reforma es cambiar, y eso es una cosa pendiente de la paz. En la guerra se entregaron las armas para acceder al poder político por la vía electoral, y las reformas están pendientes de los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué pasa? Si la derecha empresarial, mafiosa, organizada, es la que sigue gobernando a cada 4 años, ¿Como quién es, Andino? Portillo, Él Berger, no es de derecha. pero si trabajaba para el FRG, o sea, ¿cuál fue el proyecto de izquierda que se implementó? Ninguno, aunque él tuviera en el fondo de su Ahora, corazón la algo debilidad, de de eso izquierda. la debilidad es que hay mucho Estado leviatanítico. No, pero y ¿quién no hay financió? no hay filosofía en los ¿Quién partidos. financió a Portillo? Bueno, Alvarado McDonald. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que el sistema político ha estado financiado por grupos empresariales que se benefician en los 4 años que está el gobierno. Entonces, ningún partido es independiente para poner su línea política. Es el financista, Gustavo Alejos en tiempo de la UNE, Y aún el día de hoy, Mario con el Leal, partido todo. Mario Leal con el Patriota, con todos, el otro Alvarado McDonald con Portillo, con Berger, los azucareros. O sea, siempre hemos tenido sectores empresariales que financian partidos y que entonces los partidos, los gobiernos,
trabajan en los contratos de beneficio para esas élites Sandino, económicas. con el respeto que me merece. Pero la izquierda está bien metida ahorita en movimientos de que ahorita es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo ahorita la izquierda. El sistema se va a fortalecer si hay reformas. El sistema, y se lo estoy diciendo a Manuel Valdizón, si no hay reformas ahorita, al que le va a reventar el país en la cara es a Manuel Valdizón el 14 de enero. O sea, todo lo que pase ahora... O sea, tú das por sentado que Valdizón va a ganar la presidencia. Si fuera elecciones hoy, si las elecciones fueran hoy, sin lugar a duda, el que más pisto ha metido, el que más pautas universitarias, lo que es el sistema, lo que es el sistema, que un partido una elección se gana como tiene lo que no tiene otros partidos, que es trabajo, ¿verdad? El sistema funciona. Todos los partidos, desde la democracia, que se han ganado porque es el que tiene más pisto, más financiamiento y más pautas con... ¿El que más trabaja? No necesariamente, no necesariamente. Hay unos que salieron exageradamente tarde. Voy a dar mi punto de vista, pido tiempo, ya le di mucho. Time out. Silence, en español silencio. Bueno, mire pues, Sandino, usted y yo nos hemos conocido por nuestras luchas por los sectores sociales desposeídos, ¿o no? Sí. Ok, y usted sabe de qué mal padezco. Yo de verdad pienso que todos ustedes, con el respeto que me merecen, están equivocados. Le voy a contar. Y eso que somos progresistas, no somos radicales estúpidos de izquierda, ni de la montaña, ni nada que ver. Bueno, le voy a contar por qué. Porque antes, usted está bien diciéndolo, en este año electoral se pueden lograr muchas cosas. Ya le recordé su error de las comisiones de postulación, que ahora no le gustan, al final del gobierno de la Sandra. Pero le voy a decir una cosa, yo he estado luchando desde esta tribuna, rifando absolutamente todo el patrimonio, que se dé y que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral. Eso es mejor, sí. Eso va enfocado para nuestro pueblo, los 14 millones que están olvidados en la provincia. ¿Y de qué le sirve a un campesino que usted y que yo conocemos una maldita reforma a la ley electoral y de partidos políticos si no está a priori a los acuerdos de la firma de la paz que tenemos pendiente, la Ley de Desarrollo Rural Integral, que no es el decreto 900 de Jacobo Arbenz, sino que es llevar desarrollo integral al interior del país? Pero todo. Pero ¿de qué sirve aprobar una ley si no se va a aplicar? Lo voy a contar. Hay que aplicarla con todo y presupuesto y hacer una cosa bien hecha. Pero se aplica la ley y no se aprueba y no se aplica. Es que es a donde yo creo, como una persona progresista, que yo creo que la lucha está mal enfocada. Yo no he oído que ustedes estén luchando, porque a mí qué me importa esa reforma, si usted y yo no vamos a ser candidatos, y los 14 millones no van a ser candidatos, eso puede esperar un tiempo. En esta coyuntura, tenemos que poner en su lugar a la oligarquía del país, que es la verdadera causante de todos los males de este país. Ellos sí son los dueños de la finca. Sí. Ellos compran embajadores, inclusive me atrevo a decir con mi libertad de expresión, pueden influenciar a muchos embajadores norteamericanos, y de hecho se ha visto desde McFarland, que cayó en desgracia en su propio país, porque se dice tras bambalinas que la esposa de McFarland era empleada de la familia Gutiérrez Bosch en Panamá en una de las empresas. Entonces, imagínese usted el verdadero poder de la oligarquía que tiene cautiva a este país. Esa es nuestra lucha, Sandino. Sí. Nuestra lucha es que nuestra gente no le desvíen los ríos y tenga agua. Sí. Nuestra lucha es que por el cano, que paguen agua por tanto dinero y millones que hacen los señores dueños de las hidroeléctricas y que tienen gratis el recurso vital para hacer generación de energía eléctrica. Desvían ríos los agroexportadores, contaminan ríos. Esa es la lucha nuestra, Sandino, correcto, no es querer chingar el proceso electoral. No, es mira, yo prefiero que ustedes ahorita, que son las vacas sagradas, digan, mira Karina, Chesterfield, vamos a luchar por la gente del interior, esto de que yo no quiero participar, Sandino. A mí no me beneficia esa ley. A mí me beneficia que cada día haya menos gente con hambre, menos gente en extrema pobreza, que de verdad vayan a estudiar, que de verdad haya medicinas en los hospitales. Eso es lo que a mí me interesa. Sí. ¿Verdad? Pero la ley electoral, ¿quién van a de joder? Mira,
te voy a dar dos opiniones. Primero, coincido contigo plenamente. Yo quiero que la gente pobre... Yo vine aquí el miércoles con Yo Wahid Kej. lo vi desde mi casa, bueno. en el programa El Cuco. Con Wahid Kej. Lo vi. Planteando exactamente lo que estás diciendo. Es decir, primero, las 4 mesas que planteó el Congreso no son ni deben ser las únicas. No, Número pues. uno. Jovial Número vino dos, conmigo a decirme que él no está integrado a ninguno y que nunca le han preguntado a él. Bueno, pero, bueno. Segundo, el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento popular, que está organizado y que sí está interesado, porque hemos trabajado conjuntamente con ellos, en la reforma a la ley electoral. ¿Cuántas son? Por una razón muy ¿Cuántas son? sencilla, por una razón muy sencilla. La reforma a la ley electoral te plantea, ¿por qué es importante? Ajá, ¿por qué? Ahora, porque es cómo distribuyes el poder político. Si vas a seguir permitiendo que el poder político esté en manos de los financistas de estos partidos, que es lo peor que tenemos en el país. O sea, ojalá tuviéramos, como en otros países, empresarios democráticos, una oligarquía pensante, una oligarquía que piensa y que cree en su país y en su Estado. El dinero en Guatemala está en las peores mentalidades. Y la ley electoral permite que ese dinero, sumado al dinero del narcotráfico, financia a los partidos. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para los campesinos la reforma a la ley electoral? Es para poder darle más poder a los campesinos. No. Sí, No, sí. no, mi corazón. Si tú haces una reforma, yo empodero si tú haces a una mi hermano reforma, campesino dándole salud, educación por eso, y herramientas pero no le de puedes trabajo. dar eso si hay corrupción y si un financista de los que has mencionado, si el financista de las farmacéuticas es quien tiene el contrato porque financió al presidente de turno, entonces ¿cómo vamos a tener salud si las medicinas se van a vender más caro al mismo proveedor del Estado de siempre, que es el financista del presidente? Eso lo tenemos que sacar. O sea, la reforma electoral es lo que nos va a permitir mejor participación ciudadana, democrática y campesina en las decisiones. Ok, puedo estar de acuerdo. Ahora, ¿qué es antes y prioritario? Para mí la reforma... Y la ley... Para mí la ley de desarrollo rural... Eso lo dije el miércoles. Yo hago una pregunta, ¿y la reforma electoral va a modificar el ejercicio del poder en el status quo? Porque suponete que sirve democratizar al campesino. A 50 años, a 50 pero hay un años. ministerio, el Ministerio de Relaciones Exteriores es feudo de 3 familias. ¿De Sí, quién? por eso, ¿De quién? por eso. Gutiérrez Bosch, ¿quién más? Aquí es con Los Skinner, ¿qué le pondría el ejemplo? Vamos No, a ver. pero por eso, o sea, ese patrimonialismo... Eso no se va a cambiar con una ley electoral. Bueno, pero es que tenemos que empezar, o sea, tenemos que empezar, y por eso digo... Empezar, Sandino, órale, pero como todavía no se han puesto de acuerdo, y aquí como vino Yo creo que Joviel, esta semana... mire pues, vino Joviel. Acuérdense que Joviel y Luis Lara y Neri Barrios, ellos manejan masas que han estado comprometidas con cada gobierno de Pero son turno liderazgos y liderazgos cuestionados. O sea, en las marchas empezaron a decir, también nos quitaron el magisterio. Yo no lo cuestionaría. Porque también, atacaron ¿quién fue el primero? a Acevedo y atacaron, por eso, perdón, pero ¿quién fue el primero que defendió a Roxana? Derecha. ¿Quién fue el que defendió a Roxana? Joviel Acevedo. No, Joviel Acevedo, en toda la primera fase, la defendió a capa y espada. Entonces, yo lo que quiero decir pero es... yo me refiero cuando son cuestionados, realmente, mire, la credibilidad de un movimiento, no hablemos del nombre, la credibilidad del movimiento sindical hoy por hoy es muy cuestionada. Así es. Es muy diferente el movimiento sindical de Histórico. Mario López Larrab y todo al de ahorita. Sí, sí. Estos no leían ni a los Y es porque... Pero esa negocian... es su percepción, no, pero Rodrigo, eso no quiere decir No, que sea la lo que percepción siento, de todos. Por ejemplo, la mía no lo es. Pero yo sí No, siento pero que la usted mía sabe- no la es. usted sabe Yo sí creo que son verdaderos ellos líderes. negocian con los presidentes los pactos colectivos y de Y alguna eso manera los es, comprometen. y eso es legal. Yo no le estoy Y cuestionando. eso es legal, Mire, eso no es amoral ni Yo no estoy ilegal. cuestionando que no tengan liderazgo, porque tienen liderazgo que manejan un movimiento. Pero yo lo que sí creo es que la percepción del movimiento sindical en la población de Guatemala es que estas personas son un liderazgo negativo para el Pero país. están equivocados. Puede ser. Yo Entonces también me diría que Daniel Pascual es negativo y también me diría que no sé quién es negativo y me diría Dependiendo que de la Yuri Merino es perspectiva negativa. de quién No, sea. no, yo O sea, pienso que no podemos yo lo que etiquetar creo, eso. yo lo que creo es que el movimiento social y los dirigentes tienen que entender, y creo que lo están entendiendo, porque ahí estaban las organizaciones campesinas afuera del Congreso. Algunas, mi corazón. Sí, que no fueron, todas. sobre todo, las que hicieron el mitin de repudio al embajador.
Cuando tenemos las capacidades de movilizar y aprovechar un momento político como el actual, ¿qué dice el movimiento campesino en este momento? Quiere comer y la tiene ley, hambre, no mi necesitamos corazón. la ley de desarrollo rural. No. Lo que tú estás diciendo. El pueblo tiene hambre, Ahora, está desnutrido, siempre no han tiene tenido- agua. estos Siempre, corruptos ahora, están llevando siempre han todo. tenido una voz adentro del Congreso, porque No. URNG ha tenido diputados, lo estuvo como Nueva Guatemala, ahí Sí, estuvo Ricardo Rosales. Pero es una fuerza política siempre minoritaria, justamente por la ley electoral. O sea, la ley electoral... ¿Por la ley debe- electoral o porque URNG? No, porque la ley- Copan los URNG no espacios, ha copan logrado los ser la espacios. máquina Tú no- electoral tú no del puedes- sandinismo o del Tú no puedes, movimiento tú no puedes Faramundo. competir. La izquierda compite con 5 millones y la derecha con 250 ¿Y por qué en El Salvador y millones. Nicaragua sí Han son tenido de- capacidad financiera. De los Capacidad mismos que financiera, financia aquí a la lo han URNG. tenido. No, ellos Y han tenido Correa, capacidades Correa y propias. Chávez llegaron por la vía de las urnas, Sí. peleando contra en las reglas del juego. Correcto. Pero Yo por con eso- un discurso más Sí, progresista. y yo no tan creo, ortodoxo. además otra cosa, en cada país como Bolivia, por ejemplo, los movimientos sociales fueron adelante de los partidos. Y yo creo que es lo que está pasando en Guatemala. Y en Hoy en México, por Guatemala- ejemplo, López Obrador estuvo a punto Sí. y estuvo a punto, La izquierda. pero no ha llegado. Sí, y Pero ahora, fue un movimiento político fuerte. y ahora volvió a ganar la capital, ahora Con Morena. con Morena. Entonces, la izquierda social, primero tiene que Es que yo miro saber débil a la adaptarse. izquierda de Guatemala. Tiene Con que respecto saber a las otras, yo la adaptarse miro a las débil. circunstancias. Cuando la izquierda nuestra come con la oligarquía, se jode la cosa. Es que yo Cuando le se digo- sientan a comer las mismas yo viandas vuelvo a y les comparar dan con un mire, poco de en la caviar y de coyuntura whisky. actual la izquierda estaría para ganar en primera vuelta las elecciones. A los errores de los Siguen gobiernos de la totalmente derecha. atomizados y yo lo vuelvo a comparar, ¿va? Fragmentados y divididos. Yo miro que las izquierdas en otros lados han ganado, pero porque han tenido una organización que dentro de la maquinaria electoral va a ganar las Y elecciones y, mire eso no la Grecia, tienen acá. mire Grecia. Sí, Pero Grecia. es otra historia. Pero Grecia tiene que pasar 20 años de gobiernos neoliberales destrozando el país para que salga una izquierda a salvarla. Y la izquierda se va a morir porque lo que aprobaron ahorita los griegos no les va a resultar, va a haber mucha presión del entorno europeo. Pero se van Sí, de se van. la Mire, euro y vienen los rusos. también es momento cambia la de geoestrategia. salirse de la Unión Europea si no les conviene. Pues sí. Convienen. Pero el 80% del turismo de Grecia, el 80% del turismo de Grecia viene y seguirá viniendo. de Solo- América y solo Centro le Europa, voy a no recordar. viene de Rusia. Por eso, pero Solo de Rusia Le seguirán seguirá sacando. yendo. Pero el Solo voy a turismo griego es recordar- americano solo le y voy a recordar centroeuropeo. los 70 no años ruso. de México como se volvió potencia. ¿Se recuerdan? Los 70 años del PRI. Ah, vaya mi amor. Y se volvió potencia. O sea, hay que tener cuidado hasta dónde se jalan las cuerdas para ciertas Pero repúblicas porque es que hay que mirar, mire pues, México no se puede decir que los 70 años, porque el gobierno de Lázaro Cárdenas fue muy diferente al de López Portillo, ¿verdad? Para ponerle un ejemplo. Salinas. Y el gobierno de Fox fue muy diferente al de Salinas de Gortari. cerró ¿verdad? sus fronteras y se industrializó. Tal vez es bien lo que nos hace falta aquí. Si nos dejan políticas aislados, nacionalistas. si nos dejan aislados, por eso desarrollamos y nuestra voy industria. a jalar otro tema, que era los famosos 1.000 millones del Plan de la Prosperidad de Estados Unidos. ¿Por qué nace ese plan? Por los 60.000 niños que tienen capturados en Estados Unidos. Es un problema de ahorita. seguridad nacional que lo siguen viendo lamentablemente, y esto se lo he dicho a todos los funcionarios de Estados Unidos que veo, que es lamentable que sigan viendo a nuestros migrantes como terroristas o como amenaza o como criminales. Es lamentable, porque lo que han hecho es invertir en una seguridad exagerada en la frontera, en un muro de la ignominia contra nuestros migrantes, y nosotros no hemos tenido la capacidad como gobiernos centroamericanos, que somos los que damos y expulsamos a esos migrantes para que traten de resolver los problemas que nuestros países no han sido capaces, de permitir que los traten como criminales. Y eso es un problema de la política de Estados Unidos y un problema que nos afecta en la medida en que el gobierno Obama es el gobierno que más ha expulsado migrantes de Estados Unidos. Entonces, tienen los dobles El gobierno de discursos. Berché fue en donde más migrantes de Guatemala se han ido a Estados Claro, Unidos. pero Los es que hasta el demócratas, 2001... los gobiernos demócratas son peores que los republicanos en Estados Unidos al final con nosotros. Lo que pasa es que... Eso Como el podemos área, concluir. Lo que pasa es que Obama, y por eso son los cambios, ojo, ¿por qué los demócratas y Obama cambiaron? Porque eran unos pésimos republicanos en la política exterior. Eran los que invadieron Libia, invadieron Siria,
estuvieron involucrados en Afganistán cuando había ofrecido cerrar Guantánamo. O sea, había una serie de políticas exteriores que Obama fue peor que los republicanos. Donde más migrantes se expulsaron fueron en tiempos de Obama. Donde más política antimigrante hubo y donde más se apretó el bloqueo contra Cuba. Y la elección en la entrante la va a ganar Hillary Clinton. Por eso, pero entonces ellos dieron el giro de Fíjese Obama. usted que Jeff Bush No, gana Hillary. Va a Pero ganar gana Hillary Hillary Clinton. por el cambio que hizo Obama. Obama entendió que con los Va a ganar Donald migrantes, Trump, dice eso. que con los migrantes no podía seguir dándonos, no podía poner siguiendo gasolina en la caldera, porque iba a explotar. Y con los migrantes empezaron a atreverse a hacer políticas a favor de los migrantes. Y con Cuba empezaron a hacer políticas a favor de los empresarios norteamericanos que quieren entrar a Cuba. Ojo. Pues que Cuba es una mina de oro empresarialmente Claro. hablando. Entonces- Cuba es Ha de una haber mina de oro, oro. ha de haber oro por Entonces, ahí. entonces, el cambio de la política de Estados Unidos tiene que ver con que los demócratas quieren gobernar con Hillary Clinton. Y este es el cambio. El cambio es intentar tener otras percepciones, porque la percepción que teníamos de Obama era pésima. Lo que había hecho en la política exterior, lo que había hecho con los Un migrantes. montón de Intervenciones en todos los países. en el Medio Lo que Oriente sé y es un que, montón de por ejemplo, guerras. mire, viudez, en la orfandad coyuntura y del sangre. Caribe, si Batista no hubiera caído, Cuba en su momento hubiera sido un Estado libre asociado a los Estados Unidos. Seguro. Y hubiera sido Una el primer colonia. país Pero era la... externo que hubiera tenido un equipo de El ca- béisbol en el- las grandes ligas, que eso no te dice- existiría te Las dice Vegas. mucho. Era el Sí, casino no de la existiría mafia. Las Vegas. La perla del Sí, Caribe. la perla del Caribe. En ese momento, el acercamiento a Cuba es una estrategia empresarial, porque Cuba es una mina de oro, ¿verdad? Y bueno, Obama también lo dijo, los vamos a derrocar de otra manera. No es tampoco que han dicho amén al socialismo de Cuba. Y aparte de todo, pues prácticamente, ¿cuánto pueden vivir más los Castro? Eh, Bueno, bastante. Raúl, bastante se le cayó la esponjita. Rodrigo, cuidado, ahí está debajo de su corbata. A ver, ya es hora de que vayamos terminando este vlog, porque tengo otro invitado por ahí. Pero quisiera terminar diciéndoles, control, cuestiones que nos mandó gente simpatizante de WINAC. Si van a destruir nuestro sistema, que sean cautos y no les vamos a permitir que lo destruyan porque a un caos no nos van a llevar. Definitivamente, a mí las vacas sagradas no me van a dar los $10,000 que necesito cada mes para pagar mi satélite y pagar empleados y pagar luz. Entonces yo voy a ser la primera que no voy a permitir que este país lo llevemos a las ruinas y a No, pero desórdenes en las calles. Pero al contrario. Pero mire pues, Yo creo Sandino, no lo vamos a permitir porque ¿quién me va a dar de hartar a mí y a mi gente y a la gente que depende de mí? Y yo soy una pinche hormiga y pinches hormigas hay muchas que no estamos dispuestos a que rompan el sistema por el capricho o buen sentimiento, pero sin llevar las cosas de una manera ordenada sin crear caos. Pero esto es una realidad. Mire a Milcar Pop que se está rasgando las vestiduras, que no abre espacios y que se quiere reelegir. Solo Amílcar Pop en el tiempo de Pedro Moadi tiene 15 plazas. Y ahí están. Gerson Sotomayor nosotros lo conocemos, usted y yo, y sabemos en qué país, en qué partido es militante. Toda esa gente la tiene contratada Amílcar Pop para que trabaje en el partido. Entonces, si vamos a tirar la piedra, tengamos cuidado porque el techo de cristal los tienen todos. Otro ejemplo es Héctor Nuila con un 0.29 en el Congreso, que nunca supe qué hacía. Muy probablemente cobrar una plaza de 10,000, 15,000 o 20,000 quetzales sin llegar. Entonces, todos tienen el techo de cristal muy débil. Y si vamos a ver House of Cards en Netflix, perdónenme mis corazones, ustedes no quieran componer lo que viene malo desde Adán y Eva, que es la última creación del creador, de Yahweh, porque hay otros todavía que se mezclaron con demonios y reptiles y toda la cosa, a priori. Pero House of Cards, política se maneja en todos lados, y las decisiones se manejan en todos lados, y la influencia de poder se maneja en todos lados. House of Cards, un senador, véanla. Sí. Increíble, manejaba poder, el hombre manejaba poder. Es fascinante desde la primera cosa, la segunda cosa, es increíble ver
cómo la porquería envuelve aún a la potencia y a todos nuestros vecinos. Miremos México, miremos El Salvador, miremos todos los países. Entonces, lo que no vamos a permitir es que la democracia se caiga, la república se caiga. Usted es viva voz de que le tocó vivir con papá y sin papá y lo crió su abuelo, porque su papá tenía un ideal. Entonces, regresar al pasado en un caos tampoco lo vamos a permitir. Así más es. viudez, más sangre, más falta de inversión en el país y que nos quiebren el país, definitivamente no. No vamos a permitir la intervención norteamericana porque ya bastantes fregadas hemos llevado, como la United Fruit Company, como que ahora ustedes mismos reconocen, y eso que a ustedes no les gustan los militares, que Jacobo Arbenz Guzmán lo iba a hacer bien y era un militar. Así es. Con corte era de derecha, pero algunos lo miraban como izquierdoso. Entonces creo yo que el momento es de calma, no es de que se tiene que aprobar porque se tiene que aprobar y vamos a ver quién es más fuerte, porque nos estamos dando y nos estamos peleando entre nosotros y la república se nos cae. Y yo no sé quién me va a mantener a mí porque el canal del pueblo se tiene que mantener abierto, ¿me entienden? Es la única expresión que hay para hablar los temas sin censuras. Sí. Pero yo creo que ni siquiera los que quieren cambio de la ley electoral y de partidos políticos se han puesto de acuerdo ellos. No nos quieran meter al cajón de los pencazos, que a puro H se tiene que aprobar esa ley porque va a salir un mamarracho del que nos vamos a arrepentir porque no están todos los sectores representados y solo ustedes no tienen la verdad. Entonces después nos vamos a arrepentir, Sandino, tampoco les gusta. Perdón que se lo recalque, pero ahí tengo un ejemplo de que no vale la pena apresurarnos y amo protagonismo y a puro huevo quiero que se apruebe la ley porque la comisión de postulación resulta ser que ya no nos gusta, porque se politiza. Pero el Congreso está hecho de partidos políticos, que son políticos, y siempre hay negociaciones, Sandino, por favor. Hace 4 años yo cuestionaba a Sandino, no me diga que va por el PP, le decía ya, no puede ser. No, jamás. Y sus palabras fueron, es el que nos conviene ahorita. PUTA, decía yo, ahora no lo puedo creer. O sea, siempre existe la política. Desde que nos crió que era el general padre, de la paz. ay, mira, desde que nos se sentaron para firmar los acuerdos de la firma de la paz y tuvieron que cabildear y llegar a consensos, y es política. Entonces no es a empujones, ni rompiendo la república, ni amenazando, ni llevando a las turbas a que hagan algo. Mire, la izquierda perdió la guerra militar, ganó la guerra política, pero no llegó directamente al ejercicio del poder político, es lo que yo miro. No es cierto, sí gobierna. No, pero no llegó en su contexto total a ganar la elección, porque sí ha habido personeros de izquierda muy metidos en el ejercicio del gobierno. Lo necesitan. ¿Verdad? Siempre hay una izquierda. Yo solo quiero terminar diciendo una cosa. En primer lugar, no veo el escenario catastrófico de que las reformas o la polarización o como se llame este contexto nos va a llevar a un mal destino. Todo lo contrario, yo soy muy optimista. Se van a aprobar las reformas, primero. Todas las reformas se van a aprobar. Espero que el movimiento campesino indígena apoyado por nosotros pueda meter a discusión en el Congreso ahora los temas rurales, porque lo que le ha faltado a las marchas es algo que dijo bien en un momento. La alianza, somos un país, no solo es un país de urbanos, es un país rural y necesitamos que haya una hermandad entre lo rural y lo urbano. Y eso se está haciendo, conste que se está haciendo. Tercero, creo que el contexto difícil que vive el país tiene que ir encontrando rumbos institucionales. Si se va el presidente, que le va muy bien. Institucionalmente está definido todo, no hay ningún golpe de Estado. No queremos golpe de Estado, que entre paréntesis, sí hay militares que ya se lo fueron a plantear al embajador. Si hay que sacar al presidente a vergazos, nosotros lo sacamos. Pero entonces, él dijo siempre que no. hay, siempre lo bueno hay, es que él dijo que por no eso. y el ejército le recomendamos que no lo haga. Exacto, entonces siempre hay los que quieren aprovechar para mal los buenos momentos, pero yo siento que es un buen momento. El país está viviendo, primero, un momento de despertar. Es un país muy callado, que protestaba poco, decía poco. Hoy está protestando más, eso es bueno para el país. Segundo, que el Congreso nos ha abierto el pleno, que lo único que digo es, se abrió el pleno, aprovechemos. Muchos temas acumulados en 10 años se pueden aprobar estos meses, aprovechémoslo.
no son leyes atropelladas ni improvisadas. Llevamos 10 años trabajando un montón de temas. La ley con de el desarrollo Congreso. rural es la que está más consensuada. Sí. Y la reforma a la ley de minería. Sí, y tenemos ley de aguas pendiente. Tenemos un tratado de armas, tenemos la ley de implementación del Estatuto de Roma, tenemos la ley de orden público. Tenemos Pero antes de eso, desarrollo rural, ley de aguas. Me parece. Y ley de minería. Me parece muy bien, y hemos dicho a los compañeros de las organizaciones, este es el momento de ustedes, tienen que tomárselo, tienen que aprovecharlo. Y no veo en el escenario ni un estallido, ni un rompimiento institucional. Hoy lo que veo es un país indignado que va a avanzar, y que va a avanzar en la reforma. Y la reforma electoral, ojalá nos pongamos de acuerdo, porque si no, y eso es lo que reitero, si no, la conflictividad la vamos a pasar para el próximo gobierno. Si no arreglamos ahora todo lo que podamos arreglar, porque estamos en año electoral, porque ahí la gente está en la calle, porque hay protesta, porque hay propuesta, porque se han sentado a hacer la propuesta, no sé si de tiempo, pero la gente se está sentada, más de 100 organizaciones intentando ponerse de acuerdo. Bueno, eso nos puede potenciar como país a mejorar nuestra democracia, que la necesitamos, a sacar el financiamiento mafioso de los partidos, que lo necesitamos, a sacar los contratos corruptos que hay gobierno con gobierno, sacar el dinero de narcotráfico de los partidos. O sea, hay tantos beneficios que se pueden lograr si logramos estas reformas y otras que hay que hacer, que vale la pena apostar en positivo a este momento. Y yo veo que es un momento positivo, veo que es un movimiento social, político, rural y urbano que está en la calle y que hay que aprovecharlo para avanzar. Y no veo por ningún lado un peligro de retrocesos, de rupturas, de violencia, porque el momento cambió. Hace 60 años, en 1961, la última protesta contra Estados Unidos fue la invasión de Playa Girón. Mi mamá y mi papá participaron en esa marcha de protesta estudiantil por la invasión a Playa Girón, que salió de Guatemala, y invadieron Estados Unidos, Cuba, en el 61. El abuelo de los Alejos, ¿no? Y fue reprimida, y fue gaseada, y fue esa protesta en contra de Estados Unidos se dio en 1961. Que estemos 50 y pico de años después, 55 años después, teniendo una nueva protesta contra Estados Unidos, me parece sano para el país. Me parece bien que también al embajador se le ponga en su lugar, porque no puede estar sosteniendo un presidente que no es sostenible, no le conviene al país, ni siquiera le conviene, porque esa es la lectura que tiene el partido líder, que creer que sin reformas y sin sacar al presidente, ellos tienen garantizado su futuro. Tienen garantizado su futuro en un proceso de ingobernabilidad y inestabilidad. ¿La izquierda creería que con reforma la izquierda puede llegar al poder? Debe, o sea, ¿Quién? debe. O sea, la reforma tiene que... Si hay una reforma, ¿la izquierda puede llegar al poder? Sí. Yo creo que no, porque no tienen organización. Sí, sí tienen. No, y sí Iván, tienen organización. no. Mira, Pero si no sacan ni 2% de votos. Porque el sistema está diseñado. Digamos, si tú le quitas a Ángel González el monopolio de repartir su democracia como él cree, ¿verdad? A la UNE que le paga 1 millón, le doy 50,000 pautas. A la URNG que me jodió, Por eso, y eso pero pasó. no es mejor aplicar la ley, porque el artículo 130 de la Constitución prohíbe los monopolios. Sí, solo hay que Por hacer la eso, ley. También, ¿Por qué no aplicar mejor la ley? También, pero eso es lo que castiga a Ángel González. La UINAC y URNG se opusieron en la ley y les está pasando la cuenta. Entonces, esa democracia de espejo, la ley electoral puede decir, como en México, todos los partidos igual pauta por televisión y radio. Vamos a ver si gana la derecha extrema. Vamos a ver. Si tenemos igualdad de oportunidad, eso es la democracia. La democracia es igualdad de oportunidades para tomar el poder político. Si todos tuvieran las mismas pautas de televisión, las mismas pautas de radio y el mismo financiamiento público, vamos a ver. ¿De dónde si es sacaríamos cierto. ese dinero? Porque yo prefiero antes darle de comer a los niños y que tengan vacunas y que tengan Claro, Pero escuelas. mira, si solo no se lo robaran con la corrupción. Ponemos la maquinita a funcionar. Rodrigo, ¿cómo nos despedimos? Porque
¿Falta un invitado? Bueno, yo lo que diría es que mi percepción es que la izquierda está muy dividida, no va a llegar al poder. Creo que no hay el tiempo suficiente para hacer las reformas. Creo que las reformas son importantes, pero creo que no da tiempo en esta legislatura, porque como la ley electoral es una ley de orden constitucional, pasa a primera lectura, segunda lectura, se lee tercera lectura, se pasa a la Corte de Constitucionalidad para opinión, regresa y se lee por artículos. Entonces yo creo que no hay tiempo. Eso creo yo que va a ser como por marzo del otro yo creo que año no da si plazo. le metemos candela. Y yo concluyo diciendo pues que lamentablemente el embajador, creo yo, no midió sus escenarios, pero creo que Guatemala no se puede pelear con los Estados Unidos. No, nadie se quiere pelear. Ahora termino yo, ya no me van a interrumpir. Gracias a los dos por estar aquí, a Sandino y a Rodrigo. Les quiero decir, esta es mi percepción, que creo que nos estamos perdiendo en las verdaderas luchas. Yo recuerdo la marcha del primer año de gobierno, la marcha campesina, donde inclusive Monseñor Ramazzini los acompaña. Yo creo que esa es la lucha. Yo creo que la lucha es que no nos desvíen los ríos. Yo creo que la lucha es una ley de aguas. Y yo creo que la verdadera lucha es algo que sí está pendiente en la firma de los acuerdos de la paz, y es llevar el desarrollo rural integral al interior del país. Por eso se llama rural. Yo creo que eso es lo primero. Lo otro es lo segundo. Y me llama la atención porque en nada de las discusiones de las vacas sagradas se escucha que vamos a emitir leyes para quitar privilegios. Porque si en Guatemala se quitan los privilegios y cómo destrozamos y ponemos en su lugar a la oligarquía es con la ley de desarrollo rural integral, con la ley de aguas, con la ley de minerías, pero por sobre todo no aprobándoles 50 años más de privilegios y que todos los empresarios compitamos en las mismas condiciones. Que de a huevo competir con privilegios de que todo se lo deduzco a mi ley maquila y no pago ni M del impuesto sobre la renta. Eso no es competir, eso no es un libre mercado. Yo creo que ahí se debe de orientar las verdaderas luchas sociales. Quitemos privilegios y la cosa se compone. Desarticulémoslos. Bendiciones y sigan en sintonía. Regreso enseguida con la segunda parte.